Muy bien, nos hemos trasladado hasta la biblioteca Stanislao López del Colegio Superior 50, donde se va a realizar la presentación del libro. Escuchamos a la presidenta de la biblioteca. Buenas tardes a todos, muchas gracias por aceptar esta invitación y sumarse a esta presentación del libro. Tenemos el placer de contar con la presencia de Gustavo Battistoni, que tuve así eventualmente la casualidad de conocerlo y justamente él tiene un libro que habla sobre Stanislao López, que es el nombre que tiene nuestra biblioteca. Entonces empezamos las gestiones y él muy generosamente aceptó venir a Rufino, participar de la Feria del Libro, porque estamos con un stand en la Escuela 6031 compartiendo la historia del brigadier general Stanislao López, cuya, ya como dijimos, nuestra biblioteca lleva su nombre. Así que bueno, un placer tenerlo en nuestra ciudad y en nuestra biblioteca, y también está con un montón de niños a los cuales le podemos compartir esta historia. Gustavo Battistoni es historiador, ensayista y periodista, es de la ciudad de Firmat. Ha publicado varios libros y el último, que hoy es el que nos convoca y reúne, es Stanislao López, nuestro contemporáneo. En esta obra el autor nos muestra el caudillo santafesino en su dimensión americana. Un gobernante que veló como poco por los intereses de Santa Fe, pero encuadrado en un proyecto republicano y federal, tal como señala Germial Ediciones en su editorial. Bueno, le damos la bienvenida a Gustavo para que nos cuente a través de su investigación y podamos conocer un poquito más de este caudillo santafesino. Muchas gracias y lo dejamos con él. Bueno, primero, alegría estar en Rufino, por amigos y amigas, por varios motivos. Esta mañana tuve una experiencia con chicos de la primaria. Es algo que ya había tenido en otras escuelas de otros lugares, una experiencia de este tipo, pero siempre te llena el alma la pregunta de los chicos, el interés, y bueno, eso hay que remarcarlo, y quiero agradecer a los que me invitaron a esta Feria del Libro, que es una singularidad. Yo que estuve por distintos lugares de la provincia, hay pocas ferias que hagan una escuela primaria de las características de Rufino, de la que pude observar esta mañana, y mañana seguiré ahí charlando con los chicos sobre no solamente la figura de Stanislao López, sino un poco de historia de Santa Fe, de los orígenes de Santa Fe. Después este libro tiene algo que ver con Rufino, porque fue un periodista, un amigo que ya falleció, Juan Emilio Basso, alguien lo puede conocer, que falleció muy joven en Rosario, que en el 2019 lo encontré en la ciudad de Rosario, en el centro, y me dijo: vos que tenés varios libros de historia, de economía, tengo mi libro anterior es sobre la cuestión agraria en la República Argentina, me dice: ¿cuánto sabés realmente de Stanislao López? Y yo le comenté: mira, he leído a este otro autor. Bueno, me dice, porque en el departamento general López, me dice, nadie o casi nadie sabe, o muy pocos, quién es Stanislao López. Entonces, me puse a pensar, escribí un artículo que apareció en Redacción Rosario, que es una cooperativa de la ciudad de Rosario, y que tenía como título Stanislao López, nuestro contemporáneo, donde retomaba la figura de López e intentaba dar una explicación sobre su importancia en la historia, no solamente argentina, sino del Río de la Plata. Ese mismo año, y siguiendo con esto, todavía no había decidido totalmente escribir el libro, fui a dar una charla sobre los 200 años del Estatuto Provisional de 1819, que es la primera constitución del Río de la Plata. Antes el artiguismo había hecho Artigas, había hecho otra, pero no se llevó a la práctica, y nosotros los santafesinos tenemos el honor de haber establecido la primera constitución, un estatuto que fue provisorio, pero en el nombre, pero que duró hasta 1841, que proponía la soberanía del pueblo. Hay que pensar que en aquel momento la idea de soberanía del pueblo era una idea muy discutida. Hay que pensar en San Martín, en Belgrano, en Güemes, que eran monárquicos, que proponía la división de poderes, en un poder legislativo, en un poder ejecutivo fuerte, pero poder ejecutivo que dividía su poder con un poder legislativo, y también un poder judicial que al principio empezó muy imperfectamente, pero después se fue
consolidando. Este estatuto, además, en su artículo 2, decía que todo americano es santafesino. Todo, hoy en día que hablamos del Mercosur, que muchos hablan de la patria grande, hay que pensar que los santafesinos, ya en nuestra norma jurídica, que tiene más de 200 años, decíamos que nuestra pertenencia no era a la Argentina en particular, sino a América. Hablábamos de americanos y en su artículo 13, ese estatuto decía también que los funcionarios debían jurar por la libertad de América. Estamos hablando de 1819. Ya hoy, la otra vez hablando con un legislador que estaban discutiendo las modificaciones en la Constitución de Santa Fe, le dije, bueno, ustedes van a tener que tener en cuenta para las reformas posteriores el espíritu americanista de la primera Constitución del Río de la Plata, que fue la Constitución santafesina de 1819. Bueno, fui a dar la charla a Villa Constitución, uno de los mejores profesorados de historia de la provincia, y me llevé la sorpresa de que el secretario académico me dijo que no había una historia de Santa Fe en todo el profesorado. Estudiaban Europa, estudiaban Asia, estudiaban la historia de Estados Unidos, pero no tenían un profesorado, uno de los más importantes de la provincia, una materia que hablara de Estanislao López y de la historia de Santa Fe del Río de la Plata, que no solamente es Estanislao López, sino también Pancho Ramírez, Artigas, Bustos en Córdoba, etcétera, etcétera. Es decir, en el profesorado más importante no había una materia que hable de la historia del litoral, es decir, de nuestra historia. Ellos tenían, me comentaba este secretario académico, una historia regional que, ustedes imaginan, en Villa Constitución todos toman el Villazo, o sea, el levantamiento obrero de 1975. Pero en el profesorado no se estudiaba historia del litoral y mucho menos se sabía de Artigas, y el que quería saber de Artigas, una figura también imprescindible para comprender la historia del litoral, porque cuando uno va a Uruguay, ve Plaza Artigas, Monumento Artigas, bueno, todo ligado a Artigas como un prócer uruguayo, pero la acción de Artigas sobre el litoral, incluso hubo caudillos cordobeses como Bulnes, que fueron artiguistas, o Borges en Santiago del Estero, que hacen que la figura de Artigas sea esencial para entender la autonomía de Santa Fe. Sin Artigas en 1815 no hubiera existido una autonomía de Santa Fe. Sin embargo, Artigas no es una figura que tengamos en plazas, en calles, y sí tenemos de otros personajes como Pueyrredón, Rondó, Viamonte, para no hablar de Rosario, donde una de las calles más importantes se llama Balcarce, que la quemó 2 veces. Quemó 2 veces la villa de Rosario Balcarce, y sin embargo estuvieron las calles más importantes. Yo tenía mis dudas, entonces mandé a un amigo a investigar la ordenanza de 1907 y dice Balcarce, porque podía ser también Antonio Balcarce, que fue director supremo, pero yo tengo la sospecha, tomándose la historia de Mitre y la historia de Vicente Fidel López como base para ponerle nombre a todas las calles de la República Argentina, que nada menos que Juan Ramón Balcarce, que incendió 2 veces la ciudad de Rosario, la villa de Rosario, tuvieron las calles más importantes. Y López, que salvó 2 veces a Rosario de ser devastada, tiene una calle periférica. Y tiene un monumento también periférico que me contaba la otra vez el doctor Iván Cuyen, que es un descendiente por vía materna de Estanislao López, porque él llamó a Hermes Wiener y le dijo qué pasa que no hay una estatua de Estanislao López en la ciudad de Rosario. ¿Qué pasa? ¿Por qué la ciudad de Rosario no recuerda a Estanislao López? Y bueno, me dijo desde el Iván que lo tuvo que pagar él al monumento. O sea, hay una desafección en el sur del Carcaranía para abajo sobre la figura de Estanislao López, lo cual le lleva a uno a preguntarse sobre cómo nos han enseñado la historia. Yo, por ejemplo, que pasé por la primaria, la secundaria y la universidad, estudié ciencia política, tuve 3 historias, y si no era por mi vocación autodidacta de seguir investigando, no hubiera profundizado sobre la figura de Estanislao López. ¿Y por qué no sabía demasiado por Estanislao López? Simplemente porque, aunque cuando era adolescente, y yo también soy hijo de la biblioteca pública, de mi querida ciudad de Firmata, la biblioteca Nosotros, había encontrado la novela de Mateo Bosch, Aleluyas del Brigadier,
donde es una novela histórica excelente, donde se explican todas las cosas de López, pero bueno, después cuando fui a la universidad, estuve en La Plata estudiando, y después Rosario, me encontré con que todas las corrientes historiográficas le bajaban, si podemos decir así, el precio a López. López era una figura no importante, no secundaria, el revisionismo siempre lo dejó muy ligado a la figura de Rosas. Pienso en José María Rosas, pienso en Julio Irasusta en su monumental Vida de Juan Manuel Rosas a través de su correspondencia, que son 3.200 páginas que hablan de Rosas y que sin embargo lo dejan a Estanislao López como una figura secundaria, y en el caso de Irasusta dice que era el caudillo autonomista por antonomasia, es decir, que López no había tenido mucha relevancia dentro de la escena política de Río de la Plata, lo que es una absoluta mentira, como después voy a ir desarrollando. También la historiografía académica, muy valiosa, pienso en Revolución y Guerra de Alperín Domi, un texto que es importante, pero también no le cierra la figura de López, porque la tesis central de este libro de Alperín tan importante es que todos los caudillos eran o hijos de la élite o eran poseedores de tierra. En el caso de Estanislao López no le cierra la teoría, porque Estanislao López era hijo natural, adquiere el apellido de su madre, su padre de apellido era el capitán Roldán, que bueno, reconoce de grande, y además era una persona de un origen humilde. Y además, yo que he investigado algunas cuestiones en particular, leyendo la correspondencia de un cura de Coronda que le manda al caudillo enterriano Ereñú, le dice: tenemos un gobernador achocolatado, mulato, e hijo de una mujer, hijo natural. Entonces, en este esquema uno puede ver cómo miraba la élite eclesiástica de poder de esa época una figura como López, que no le cierra, insisto, a la historia académica. Estuve leyendo también un libro de una historiadora muy importante, Marcela Ternavasio, de Rosario, que analiza el periodo, y también no le da demasiada importancia a la figura de López. Incluso ahí tienen un libro muy interesante de Fratkin y Hellman, que es lo último en investigación académica sobre Rosas, donde también lo deja a López como una figura secundaria. Esta es una gran mentira, y yo me fui aproximando con estas lecturas. Antes de escribir mi libro e iniciar mi investigación, estuve todo el 2020 aprovechando la pandemia. En vez de deprimirme, me puse a estudiar la figura de López. Me estoy encontrando con un personaje realmente muy importante y fascinante, que, como digo en el libro, está visto como una figura secundaria a partir de esa visión primigenia que tiene Bartolomé Mitre en su historia de Belgrano en particular, pero también hay algunas observaciones en la historia de San Martín, y Vicente Fidel López, que fueron los dos historiadores más importantes que tuvo el siglo XIX argentino. Tanto es así, y tiene que ver no solamente con López, sino con los caudillos, que los que estudian historia o les gusta la historia sabrán que hubo una polémica entre Mitre y Vicente Fidel López sobre los métodos historiográficos en 1881, donde se dijeron de todo, absolutamente de todo, pero hay una carta de Mitre de ese año, de 1881, donde le dice Mitre a Vicente Fidel López que, a pesar de nuestras diferencias, hemos tirado al basurero de la historia, más o menos dice esto, a Artigas y a los caudillos. Es decir, son los grandes desaparecidos de la historiografía académica, liberal y revisionista también, insisto, porque siempre se ha centrado en las figuras ligadas a la provincia de Buenos Aires. Y un caudillo como López, tan importante para entender la historia constitucional de la Argentina, casi es visto como un caudillo secundario y no importante, lo cual es una absoluta falacia. Pero claro, porque tenemos que pelear los que vivimos en Santa Fe contra todo vamos a llamar, no es el establishment, digamos, son los usos y costumbres de la difusión, investigación histórica en no solamente la provincia de Santa Fe, sino en la República Argentina y en general. Y como les decía antes, López es una figura sin la cual no se puede entender la historia de la primera mitad del siglo XIX. O sea, es tan importante que sacar a López, como ha hecho gran parte de la historiografía, o dejarlo como un caudillo secundario, es evidentemente un error, porque, y reitero, San Martín, Belgrano y Güemes eran monárquicos,
López, Ramírez, Artigas eran federalistas y republicanos. O sea, supieron adaptar lo más moderno de su época y lo que hizo la grandeza de Estados Unidos, que fue la tradición republicana, y aplicarla a nuestra historia particular, ensamblándola con los cabildos, con lo mejor del periodo hispano. Esa es una innovación teórica que yo, estudiando ciencia política, la politología no da, no profundiza sobre un tema tan importante que nuestros chicos tendrían que comprender, sobre todo el litoral. O sea, la importancia que han tenido los caudillos como promotores de las libertades. Tanto es así que en el mandato que da Artigas a la Asamblea del año 13, el segundo punto es defender la libertad civil y religiosa. Estamos hablando de 1813. Y no solamente era declarar la independencia, que estaba en el mandato que daba, en las instrucciones que dio Artigas a la Asamblea del 13, sino la defensa de las libertades políticas y religiosas. 1813. De la mano de un caudillo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la visión sarmientina del caudillo, que, bueno, no quiero meterme en la obra de Sarmiento porque es tan vasta y tan compleja, pero indudablemente las nociones de civilización y barbarie no solamente le castigaron a la figura de Facundo Quiroga, sino también López fue de alguna forma etiquetado bajo esta noción sarmentina. Tanto es así que en el año 1881, cuando vino Sarmiento al velorio de Simón de Iriondo, la Saga, que fue el segundo historiador de López, pero el primero de Santa Fe, le preguntó qué pensaba de López y Sarmiento le dijo que era un gaucho bruto. Un gaucho bruto. Lo cual es evidentemente es desconocer la figura de López, que, insisto, para mí también, y esto quiero recordar a una idea de ese gran cantante que es Abonicio, era un extraño conocido, digamos, lo conocía más o menos, pero no lo conocía en profundidad, y esta investigación que hice me dio una serie de cosas nuevas. Por ejemplo, esta biblioteca se llama Estanislao López. Me imagino que a muchos les llamará la atención que una biblioteca pública tenga el nombre de un caudillo, digamos, un caudillo que tanta historia negativa tiene, a pesar de que, bueno, también quiero remarcar que nadie hizo una apología más grande del caudillo que Sarmiento de Urquiza en su libro Argirópolis. De Sarmiento era tan, cuando le convenía algo así, bueno, Urquiza es el libertador, decía, de Sudamérica en este libro. Pero ¿cuál es la importancia por ahí de López para nosotros, para una biblioteca, para la educación? Simplemente que después del Pacto Federal de 1831, donde se pacificó bastante la Argentina, López empezó a gobernar en tareas administrativas, pero básicamente pensando en la educación. Y fue tan importante para él, que tenía hijas mujeres, y de ahí el razonamiento de él sobre la importancia que tenía la educación, y en particular de las niñas, que el último acto gubernativo de él muere en junio de 1838, de mayo de 1838, es la creación de una escuela de señoritas. Por eso, Adriana Puigros, en un trabajo sobre la educación en Río de la Plata, pone a López a la altura de Simón Rodríguez, a la altura de Artigas. También hay que decir que la República de Entre Ríos, de Pancho Ramírez, que duró un año, proponía la educación primaria gratuita. Estamos hablando 1820. Entonces, todo este acervo, esta defensa que hizo de la educación López en su último periodo, fundando el gimnasio santafesino, donde se daba historia americana, en 1832, o el Instituto San Jerónimo, donde enseñaban letras, y becando a 10 estudiantes de la provincia para ir a la Universidad de Buenos Aires, hacen de López un defensor de la educación. O sea, salimos de ese caudillo luchador, ese caudillo que le ganó a Pancho Ramírez, que le ganó varias veces a Buenos Aires, que venció al directorio porteño, que venció en el Gamonal ni más ni menos que a Manuel Dorrego. El gran
digamos, la gran figura del federalismo argentino, peleó contra Santa Fe y después venció 2 veces en una batalla muy conocida por sus características, la del Carrizal o el Mío Mío en Santa Fe, y después en Puente de Marcos a Lavalle, que era el militar más importante de su época. Bueno, este guerrero fenomenal, este hombre que vendió varias veces, puso varias veces en peligro su vida para defender a la provincia de Santa Fe. Y quiero recordar una frase de un gran escritor inglés, Chesterton, que decía: para un soldado lo importante no es lo que tiene enfrente, sino detrás. Y López tenía su terruño, su familia y su amor por la provincia de Santa Fe. En esta época, donde no tenemos referentes, por eso un periodista de la ciudad de Santa Fe, cuando yo fui a presentar el libro, me hizo un reportaje del diario El Litoral y puso como título: el caudillo que interpela a los políticos de hoy. Porque fue un gobernante durante 20 años y defendió los intereses de Santa Fe poniendo su vida varias veces en peligro, además promoviendo en aquella época la educación pública, la educación de los ciudadanos, pensando que el futuro de nuestra provincia, el futuro de Río de la Plata, era la educación. De ahí la importancia que tiene Estanislao López, más allá de que se lo estudie en Derecho Constitucional, por el Tratado del Pilar, por el Tratado de Venegas, por el Tratado del Cuadrilátero y en particular por el Pacto Federal, que es el tratado más importante que tiene la República Argentina antes de la Constitución de 1853. Y tan importante es la figura de López, que yo siempre digo que, como el mío Cid, que ganó batallas después de muerto, que cuando Urquiza da su discurso en 1853 en la Constituyente, dice que aquellas provincias que firmaron el Pacto Federal de 1831 ya pueden descansar. O sea, se ha cumplido después, 14, 15 años después de la muerte de López, lo que él quería para la Argentina, que era una república federal. Y esto hace que López sea un personaje sumamente importante para nuestra historia. Y otros elementos que tienen que ver, además, con el federalismo, hay que ver, por ejemplo, que yo observo bastante atónito a veces a los periodistas de Buenos Aires que dicen: habla el legislador de Buenos Aires. Buenos Aires no tiene legisladores, tiene concejales. Porque no hubo una ley en 1994 que provincializó a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y no tiene un jefe de gobierno, tiene un intendente. Y no tiene una constitución, tiene una carta orgánica. Pero bueno, está todo tan dado vuelta en nuestro querido país, y está la ausencia de federalismo, hasta el federalismo informativo y semántico, que nos quieren demostrar que un concejal de la ciudad de Buenos Aires vale más en cuanto a su opinión, los grandes medios de Buenos Aires, que un gobernador o que un diputado o un senador nacional. Bueno, esto demuestra una deformación de lo que es el federalismo. Más para Santa Fe exporta el 23% de las exportaciones argentinas. Buenos Aires el 0.3%. O sea, 75 veces más, y no podemos todavía construir la Ruta 33. Sale toda la riqueza del país, está la zona más rica. O sea, la única explicación es la falta de federalismo y cómo hemos sido relegados, aquellos del interior, tanto es así que el 85% de los subsidios al transporte quedan en AMBA y el otro 15% se distribuye en el resto del país. Bueno, y otras tantas cosas, y insisto, el tema comunicativo, cómo nos cuenta la historia, los intereses, pero bueno, nosotros más que quejarnos, que está bien quejarse y decir los porteños esto, los porteños lo otro, tenemos que empezar a recuperar nuestra historia, que es la historia del litoral, esa historia que tiene una bandera color encarnado, una bandera azul o celeste, bueno, depende el periodo, y blanca, que es la bandera del federalismo, con una historia que es la historia del litoral, donde el poder central estaba en el litoral y no en el directorio, en el triunvirato de la capital, la ex capital del virreinato, porque Artigas, López, Ramírez fueron la expresión democrática de la Revolución de Mayo. Esto hay que remarcarlo. Cuando estudiamos la Revolución de Mayo, tiene dos vertientes, una más bien aristocrática y mirando a Europa buscando algún monarca para darle poder en esta zona, y otra vertiente democrática republicana que está encarnada en los caudillos.
más allá de sus diferencias, conflictos, luchas, que después, si quieren, podemos ir charlando, pero es importante tener en cuenta esta idea. Artigas, Bustos, Pedro Ferré, con sus características en Corrientes, fueron la expresión republicana y democrática. Ante las dudas que tenían, porque hay que pensar también que la única república exitosa por aquel tiempo fueron los Estados Unidos. O sea, todas las demás experiencias después de la Revolución Francesa fueron experiencias más bien monárquicas. Entonces había duda en ciertos sectores de las élites de si podíamos tener un futuro democrático y republicano en estas pampas. Bueno, nuestros caudillos sí tuvieron esa convicción y la llevaron a la práctica. Y la establecieron en constituciones, en normas y en pactos que claramente establecen estas características de defensa de la soberanía del pueblo, es decir, que todos somos iguales ante la ley, y además la defensa del federalismo, el equilibrio entre las provincias. Cuando no solamente estaba el poder español, sino el imperio portugués. Que eso a veces, cuando uno habla, parece tan lejano. El imperio de Portugal, que en 1823 se transforma en el imperio del Brasil, pero fue muy importante, tanto así que Artigas fue derrotado en Tacuarembó por el imperio de Portugal, cuya base de tropas eran soldados que habían peleado en las guerras napoleónicas. El general Lecor, que era quien ocupó la banda oriental, había estado peleando contra Napoleón en Europa, y de los 12.000 soldados que habían invadido la banda oriental, 4.000 habían peleado en Europa contra Napoleón, como decía antes. Esto lo quiero decir para pensar otra cuestión de la valentía de López y de nuestros caudillos, porque Santa Fe en su totalidad tenía 10.000 habitantes. El imperio de Portugal tenía 5 millones. Para que más o menos tomemos conciencia de qué estaba en juego en ese momento. Tanto es así que Artigas, que era un caudillo que tenía mucha influencia sobre los indígenas, con Andresito, las misiones, fue destrozado, pulverizado por el imperio portugués. Y bueno, López tuvo que hacer, y Ramírez, una serie de concesiones en Buenos Aires en el Tratado de Pilar de 1820, lo cual ha llevado a disputas historiográficas sobre si López y Ramírez traicionaron a Artigas o hicieron lo correcto en aquella coyuntura. Para mí hicieron lo correcto, pero bueno, y estoy escribiendo un trabajo que se llama Si López traicionó a Artigas, porque yo estoy en el Instituto Artiguista de la provincia de Santa Fe y algunos amigos me asusan diciéndome que López traicionó a Artigas, pero bueno, eso es un tema de debate, un tema cerrado, pero tengo cosas o datos y cartas de Andrés Latorre, que era la mano derecha de Artigas, desde Santa Fe al lado de López, que avalan mi posición. Pero bueno, yo lo que quiero reivindicar es este personaje tan extraordinario, insisto, tan importante en la primera mitad del siglo XIX, que los santafesinos en general desconocemos. Y esto lo he tomado también como una especie de deber cívico, como hombre o mujer integrante del departamento General López, donde de los 200.000 habitantes, salvo aquellos que se dediquen a un profesorado de historia o que por ahí hayan pasado por otra instancia universitaria, la figura de López se desconoce completamente. Y se lo desconoce cuando es un personaje tan importante como que ha pensado en una sociedad que miraba hace 2 siglos al futuro en base a la educación. Fue mucho más que un guerrero, que un luchador, que dejó estampada en la bandera de Santa Fe, provincia invencible de Santa Fe. Está bien, éramos invencibles desde el punto de vista militar, pero López se puso a pensar al final de su vida cómo podíamos ser invencibles también culturalmente, y dándole educación y sobre todo a nuestras jóvenes en aquel momento. Estamos hablando, insisto, porque hoy en día piensa la educación de las mujeres y lo remarca Adrián, y también lo remarca ahí ese libro de las historiadoras, que es muy interesante, son 3 tomos.
reivindica a una suiza que fue fundadora con su marido de San Carlos y Esperanza, Lina Beck Bernat, y esta mujer reivindicaba a López. Esta suiza que y escribió un libro 5 años en la Confederación Argentina, que era una feminista, Van Lalep en aquel momento, hace una reivindicación de López, cosas que se desconocen y que tendrían que estar en todas las escuelas, en las secundarias y en las universidades. Y esto no ocurre. No es un problema solamente de un nivel de la educación, sino de todos los niveles en la provincia de Santa Fe y Litoral, que desconocemos a Artigas, desconocemos a López, desconocemos a Ramírez, desconocemos a Bustos. Bustos se declaró protector de la educación universitaria en Córdoba. Un caudillo. Uno tiene el esquema, la idea del caudillo, el tipo violento, agresivo, quiere el poder. No, protector de la educación de la provincia de Córdoba y promotor de la educación en Córdoba de todos los niveles. Bueno, esto no se conoce. O la idea de Artigas también de la educación pública en aquel momento. Bueno, por todas estas cosas, por la importancia que han tenido estos personajes, creo que la mejor forma de reivindicarlos es conociendo y difundiendo su obra. No hice una hagiografía, una vida de santos, porque López no lo fue, ni nadie tiene la característica de santidad en este querido planeta, pero hay que reivindicar a esta figura del olvido histórico y sobre todo el olvido al que lo hemos sometido muchas veces los santafesinos. Nada más, muchas gracias. Bueno, ¿alguna opinión o pregunta? Si puedo contestar. Buenas tardes, Alejandro Albornoz de Radio Rufino. Hola. Bueno, un poco también como amante de la historia y sobre todo lo que hablaba usted de Bustos, en los últimos tiempos también en Córdoba ha surgido, no revisionista, pero alguien estudioso como es Esteban Dómina, que de vez en cuando lo sé compartir con la gente. ¿Ustedes consideran de que toda esta situación de olvido, no solamente para López, hasta la denostación de Artigas, el olvido también de Bustos, usted nombraba a algunos historiadores que, como Mitre, como Vicente Fidel López, consideran que han escrito o han, no tergiversado, pero sí puesto una parte de la historia o una versión de la historia que ha sido más portuaria que federalista? Y es evidente, mirá, Felipe Piña sacó un libro ahora sobre las calles de Buenos Aires, y si uno lo revisa, no vas a encontrar ninguna calle que se llame Estanislao López. En Buenos Aires hay calle para todo, desde el más grande al más miserable de los personajes de la historia americana, y sin embargo, Estanislao López no tiene una calle. Sí tiene el hermano de López, Juan Pablo López, porque peleó contra Rosas. Pero fíjate vos, López no lo quería en el poder, tanto es así que antes de morir, Galisteo, que era la mano derecha de López, le dice Estanislao López le dice, ¿y tu hermano puede? No, dice, ese no lo quiero, saca el poder, es el más atolondrado. O sea, fíjate que estaba la idea de no al nepotismo. Sin embargo, no tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque López siempre le hizo morder a Buenos Aires el polvo de la derrota. Y la vieja historiografía y la oligarquía porteña no olvida eso. Y hoy en día también se da eso. Pero el olvido es más grande en Santa Fe, porque Córdoba, yo estuve dando una charla en Alejo Ledesma sobre Bustos y Estanislao López. En todas las comunas y municipios ahí está la figura de Bustos. Y en Buenos Aires han puesto un monumento a Bustos mirando a Córdoba. Sin embargo, los santafesinos, sobre todo los del sur, a partir de la visión historiográfica de un gran historiador, pero que en el tema de López se equivoca, es Juan Álvarez. Incluso ustedes, no sé si saben que el Museo Histórico de Rosario se llama Michelevich, Vladimiro Michelevich. Ustedes van al Museo Histórico de Rosario, Michelevich tiene un folleto infamante contra López donde dice que es un ladrón de ganado. Lo define él. No solamente el problema está en Buenos Aires, también dentro de determinados sectores de la provincia de Santa Fe, López ha quedado también muy ligado a la historia de la ciudad de Santa Fe, porque en la disputa histórica entre
Rosario, que existe, o el sur, la Liga del Sur, y la ciudad de Santa Fe, muchas veces se denostó a Estanislao López, dejándolo pegado, vamos a llamar así entre comillas, a los que vinieron después de López, que muchas veces hicieron cuestiones muy centralistas, muy burocráticas, en contra del sur de la provincia. Pero yo creo que la figura de López tiene una dimensión tan grande que debe ser destruida esa imagen que muchos historiadores rosarinos, insisto, Juan Álvarez, por ejemplo, lo critica porque no respetaba algunas libertades públicas. Yo quiero, si tendría Juan Álvarez, le preguntaría, en medio de una guerra civil, donde te están invadiendo todos los días, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar entrar a cualquiera? ¿No vas a enfrentar a determinados intereses? Bueno, entonces, esta visión histórica, que es también la visión académica, como te decía, de Alperindón, y es la visión también de ciertos revisionistas que estuvieron en Santa Fe, como José María Rosa, y después fundó el Instituto Juan Manuel de Rosa de Buenos Aires, que dejan a López como una figura secundaria. Yo creo que lo que pasa es también que López le hizo pata ancha a Rosa. Le hizo pata ancha, pero a partir del año 31, el Pacto Federal de 1831 hablaba de hacer un llamado a una constituyente, llamar a establecer una constitución, y Rosas, en una carta, que es la carta a la Hacienda de Figueroa, a Quiroga, le dice que no quiere la constitución. Entonces ahí empiezan las disputas entre López y Rosas. ¿Por qué? Porque Rosas no quería distribuir la aduana y el puerto de Buenos Aires entre todos los argentinos. Que lo hicieron entonces, todos los porteños, ¿no? Exactamente, bueno, entonces empiezan las disensiones, sobre todo a partir de Leiva y dos ministros que tenía Domingo Puyen, que Rosas termina fusilándolo a Domingo Puyen, contra Rosas. Porque Rosas tenía una visión confederal, o sea, él quería defender los intereses de Buenos Aires. López quería una unidad donde el puerto, la aduana de Buenos Aires perteneciera, como debe pertenecer, a todos los argentinos. Y estaba establecido no solamente en el Pacto Federal de 1831, llamando a una comisión representativa, sino también en el Tratado de Cuadrilátero, que se cumplen ahora 200 años, de 1822. También está establecido claramente el sentido federal que López no quiso, que Rosas no quiso darle, y de ahí yo creo que de última habían terminado en un conflicto muy abierto López y Rosas, más allá del acuerdo que tuvieron en algún momento para pelear contra José María Paz, la Liga Unitaria y los unitarios de ese momento como Lavalle, etcétera, etcétera. No sé, alguna opinión, no sé, algo sobre el federalismo hoy, ¿es actual, no es actual? Yo quiero decirle otra cosa, otra explicación. Cuando fui a Santa Fe a presentarlo, el presidente de las Juntas Históricas, Alejandro Damianovich, que reserva, me dice por qué había puesto la bandera federal y no la bandera de Santa Fe. Y yo creo que la bandera esta bandera, que es la bandera que Artigas levantó en Montevideo en 1815, es más englobante, y que hoy en día es la bandera de Entre Ríos, aunque modificada por algunos colores, por los colores, nos representa mejor. La bandera de Santa Fe tiene aristas polémicas que, bueno, hay que discutir, pero la lanza y las flechas. La lanza y las flechas, pero ese es un error histórico de algunos que lo castigan a López por la bandera de Santa Fe, porque ya el escudo de Mariano Vera de 1816 y el sello de Mariano Vera tenían las flechas hacia arriba, hacia abajo, y la lanza hacia arriba. ¿Por qué? Porque era el espíritu de la época. Era el espíritu de la época. Yo creo que hay que discutirlo, no quiero cerrarme tampoco a la discusión de ese tema, y entiendo la sensibilidad de mucha gente con respecto, pero es anterior a López, y está ligado a Mariano Vera, que estaba ligado al artiguismo, porque muchas veces los artiguistas se olvidan, dicen, no, López, la bandera racista, etcétera, etcétera, pero se olvidan que Mariano Vera, un hombre muy ligado a Artigas, que está visto como el gran caudillo que defendió a los guaraníes y a los indígenas, no dijo absolutamente nada en su momento sobre el escudo de Santa Fe y este sello que tenía ni más ni menos Mariano Vera. ¿Cuál es el otro polémica que dice de la bandera de Santa Fe? Y la bandera, porque con el criterio de que tenemos las flechas para abajo, sí, de la tacuara, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires podrían decir por qué tienen provincia invencible de Santa Fe, porque López lo establece por el carácter invencible con respecto a estas provincias. Es decir, si vamos a empezar a deconstruir absolutamente toda la bandera,
no queda absolutamente nada. Algunos parecerá ir a, bueno, el rojo tiene que ver con la sangre, por lo tanto tiene alguna reminiscencia al vampirismo, no sé, cualquier cosa. Ya estamos discutiendo a veces cualquier cosa y no es así. Hay que ver desde hoy, pero con la sensibilidad de ayer, de hace 2 siglos. Y discutir también la cuestión con el indigenismo. O sea, porque una vez yo le dije a Martínez Sarasola, que ya falleció, que en un libro, Nuestros Paisanos los Indios, pone todas las campañas de los mocovíes, de López contra los mocovíes. Pero yo le digo, vos te faltan todos los saqueos y todo lo demás, los mocovíes contra las poblaciones. Y no supo qué decirme. Ah, no, pero era más violento. Bueno, toda la explicación ideológica, pero tengamos sentido historiográfico de también había violencia del otro lado. Y eso, por ejemplo, lo dice Lina Berna, que estaban peleados los avipones, los mocovíes cuando llegó, era una guerra permanente entre ellos. O sea, tenemos una visión idealizada a veces del indigenismo y de los indígenas y teniendo, por supuesto, que darle todos los derechos que tienen que tener y las reparaciones del caso, que son necesarias, eso no lo discuto, pero también ver en la época cómo funcionaba todo esto. ¿Cómo considera que, o mejor dicho, cuál es en su estudio, cómo consideraba a la parte económica y productiva López de lo que en ese momento era Santa Fe? Bueno, primero, más allá de la pretensión siempre de aduanera y la libertad de puerto. Bueno, en los papeles de López, que uno puede ver en materia económica, de cierto desarrollo de la ganadería, la agricultura y el comercio. Tenía esos 3 pilares que podemos ver. En la última etapa, a partir de cierta cercanía contra Rosas, tenía cerca a Pedro Ferré, que era un caudillo proteccionista de Corrientes, entonces puede haber una idea de defensa de las industrias locales. Pero bueno, esa era la dinámica que podemos... Y después, bueno, la reparación de las famosas 25.000 cabezas de ganado, que a veces se lo critica a López como que fue un soborno de la provincia de Buenos Aires para que no haga más la guerra, pero que en el fondo, y esto lo dice muy bien Tomás Diriarte, que era un militar que tiene una memoria fantástica. Yo recomiendo la lectura de la memoria de Diriarte, sobre todo el primer tomo que se llama La Independencia y la Anarquía, o las memorias también de José María Paz, que son sensacionales desde el punto de vista no solamente histórico, sino literario. Y militar. E Iriarte dice, jamás la provincia de Buenos Aires sufrió una afrenta tan grande como la que hizo López pidiéndole una reparación de guerra, porque el directorio y después, bueno, la provincia de Buenos Aires con Dorrego, ni más ni menos, y Soler, otro general, hicieron una devastación terrible. Entonces se pidió una reparación de guerra y con eso se restableció la economía de Santa Fe. Y en lo que hace a la incipiente industrialización a nivel mundial, no, más allá que no había llegado nada todavía. No, además la noción de imperialismo, y esto lo dice bien Lenin, el imperialismo empieza a partir de 1880, el capital monopólico. Había empréstitos, intereses, bueno. Pero López, por ejemplo, tiene a diferencia de Rosas, que quería pagar el empréstito con la Baring, y hay evidencia bastante fuerte, con la isla Malvinas, López se opone a la ocupación en 1833 de Gran Bretaña y de Malvinas. Una carta de López y Cuyen quejándose, 2 cartas. Pero además hay algo importante que dice esa carta, que esto se produce por la inorganización de nuestro país. Está diciendo a Rosas, esto es culpa de que nosotros nos estamos peleando y los poderosos tienen campo orégano para ocupar territorio y todo lo demás, porque nosotros estamos divididos. Es muy importante esa correspondencia de esas cartas, estas 2 cartas de Domingo Cuyen, que fue la mano derecha de López, quejándose por la invasión. Por eso también hablo de la contemporaneidad, porque el tema de Malvinas... porque hablamos mucho del 2 de abril, pero esta historia está en el fondo. Además, los santafesinos estábamos muy ligados. Fueron Ibarra, Santiago del Estero y López, pero más evidentemente López y Cuyen los que se quejaron de la ocupación. Hoy le dejé el libro en la escuela, estaban los soldados de Malvinas y desconocían este hecho. Entonces, bueno, tenemos que empezar a hacer conocer estas cosas tan importantes que hizo un representante que gobernó 20 años la provincia, con sus luces y sombras. Pero yo creo que en el balance el gobierno fue muy positivo por estas cosas que estoy diciendo. Y esto de Malvinas es, como te diría, la frutilla del postre, de que además López tenía una visión americana, no era una visión, porque él veía que
el robo de Malvinas no era un robo solamente para nosotros, sino para todo el continente americano. Por eso hoy cuando habla uno de la solidaridad americana con respecto a Malvinas, bueno, esa semilla estaba en López. Y la provincia de Santa Fe, nuestra querida provincia de Santa Fe. Uno de los mayores detractores de la provincia de Santa Fe fue Sarmiento, hasta el punto que él proclamaba que no debía existir tal provincia. Y bueno, sin embargo su nombre es reconocido, nuestra ciudad tiene su plaza principal con ese nombre, y en toda la provincia hay muchos lugares con esa denominación, y sin embargo hay muchos menos sitios con el nombre de Ferdinand López, que fue uno de los máximos defensores de la provincia. Sí, Sarmiento tiene una carta Mitre después del genocidio de Cañada de Gómez, después de la batalla de Pavón, donde le dice que hay que dividir la provincia en dos. De Carganía para arriba Córdoba y de Carganía para abajo para Buenos Aires. Pero tampoco no hay que también ubicarlo a Sarmiento de su época, es un personaje muy... La otra vez estaba leyendo una charla de Sarmiento de 1881 sobre Darwin. Cuando estaban discutiendo todo Darwin, el tipo dio una charla, un autodidacta notable y muy contradictorio, como te digo. Está lo que decía el Chacho Peñalosa, que es peor incluso que el Facundo, donde felicita a los soldados por cómo habían matado a Chacho Peñalosa cortándole la cabeza y poniéndole una pica, eso escribió Sarmiento, y cosas muy violentas contra los gauchos, no solamente, sino contra que había que matar a todos los indígenas, los negros. Eso está en es más, él en un famoso, cuando él es diputado por la provincia de Buenos Aires, dice: estoy sentado en esta Cámara de Diputados donde no hay negro, no hay mulato y no hay judíos. También hay elementos de antisemitismo en Sarmiento. Bueno, esas son las sombras de Sarmiento. Pero después fue un tipo que pensó en la educación, en el progreso, en el proyecto de Chivilcoy de dividir la tierra, es decir, bueno, yo resalto sobre todo esto que dijo de López, de Ocho Bruto. Ahora bien, es verdad lo que decís vos de que tiene que haber un equilibrio. López es una figura subestimada por nosotros. Tendría que tener más, así como hay en Firmat, estamos con un proyecto muy interesante con las chicas de ponerle nombre de calles de mujeres. El 5% de las calles de mi querida ciudad tiene nombre de mujeres, habiendo tantas mujeres importantes. Dije Lina Beck Bernal, puedo decir también Gregoria Pérez de Denis, que tiene un pueblo perdido ahí en el departamento 9 de Julio, es decir, un montón de mujeres, la Volten también, una anarquista muy importante que defendió los derechos de las mujeres, tantas mujeres, y el caso también de aquellos personajes olvidados, como puede ser el caso de López y Artigas también, con la influencia que, insisto, que tuvo Artigas. No se puede pensar la independencia de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, de la Banda Oriental sin Artigas. ¿Cómo no tenemos calles de Artigas? Bueno. A nosotros nos enseñaban siempre en la primaria la declaración de la independencia de 1816 y que las provincias enviaban sus diputados a Tucumán. Sin embargo, yo haciendo la primaria acá, no mencionaba por qué Santa Fe no había mandado diputados, porque ya habían declarado la independencia en cierta forma en 1815 con Artigas, pero eso nunca se enseñó en la escuela. No, yo la pregunta que yo le hice a mi maestra, a mi profesora de historia de la secundaria, yo estudié en la época de la dictadura, en la secundaria, y no supo que, lamentablemente no tenía tampoco los elementos, porque yo la pregunta que le hice es por qué no estaba Santa Fe en el acta de Tucumán. Y bueno, tiene que ver con esto, que también se sigue discutiendo porque no hay fuentes directas, ha sido documentos sobre el 29 de junio de 1815, donde las provincias del litoral declararon evidentemente la independencia, y eso lo podemos sacar por ejemplo, el cuaderno Díez Andino, donde él dice que el diputado por Santa Fe en ese congreso fue con las mismas, el mismo mandato que los diputados de la Asamblea del año 13, que era la Constitución. Entonces podemos colegir o deducir eso, y bueno, también hay algo más grave. Santa Fe designa a Tucumán un diputado que seguí, pero no lo aceptan por defender las ideas del federalismo y del artiguismo. Y la respuesta del Congreso de Tucumán es invadir Santa Fe. Es más, esto lo voy a decir entre ustedes, pero que no escuche nada. Cuando los porteños toman la ciudad de Santa Fe, Díez Andino dice: han levantado la bandera del enemigo, que era la bandera belgrana.
eso está en un documento histórico. Bueno, porque quiero explicar las disensiones de esto, no quiero quitarle la grandeza de Belgrano, de San Martín y todo lo demás, pero la historia tiene un montón de matices que tenemos que profundizar y discutir, porque estos grandes hombres... Pero hay que ver también el contexto y la época. No, yo lo digo, pero... Porque si hacemos un revisionismo, la Revolución de Mayo no fue revolución. No. Primero que no fue revolución. No, pero yo no. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que en el documento por excelencia para estudiar la historia de ese periodo, que son la memoria de Díaz Andino, dice claramente que Viamonte levantó la bandera del enemigo. O sea, te quiero decir que eso tendríamos que saberlo, porque nos daría otro matiz para pensar la historia, o saber el papel que ocupó Belgrano en la última etapa de represión con el ejército del norte, a pesar que se enfermó, no llegó a Arequito, al levantamiento de Arequito, pero Belgrano tiene una concepción muy monárquica, en la última etapa, hay que matizar, muy ligada a lo que era el directorio de Buenos Aires, fusiló al caudillo Borges, artiguista de Santiago del Estero. Cosas, porque hay que analizarlo, y con esto no quiero bajarle el precio a Belgrano, por favor, Belgrano fue un ciudadano, hay que interpretar también el patriota por antonomasia de alguna forma, por todo lo que dejó, pero hay que ubicarlo también en su contexto, cosa que no hizo San Martín, porque cuando el directorio lo llamó a San Martín para reprimir las provincias del litoral, San Martín se opuso y siguió con la campaña libertadora, campaña que López apoyó, tanto es así que le mandó una carta, le enviado a San Martín, diciéndole que si él tenía recursos, le mandaba 300 soldados a caballo para luchar por la independencia de América. O sea, esa es la relación entre López y San Martín. Con esto quiero mostrar también las contradicciones y las grandezas de la historia. Y la grandeza también de la historia del litoral. Me parece a mí que no, insisto, yo no estoy hablando como el médico, yo soy el enfermo de la cama de al lado, que en un momento, después de muchos años de lectura, yo me sabía perfectamente que había pasado en la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la historia norteamericana, la Guerra Civil, la Revolución Mexicana, pero casi nada de la historia que me rodea. Y realmente, en el año 2000, vi una chica de Alemania, que ahorita es profesora en Heidelberg, y me decía muy cómicamente, ella venía a la Argentina a estudiar literatura de América Latina, historia de América Latina, me dice, acá saben todo de historia de Alemania, historia de Francia, pero de historia argentina no sabe nada, porque estaba sorprendida, yo era una gran miradora de 100 años de soledad de García Márquez. Pero sin embargo, algunos sabían quién era García Márquez, pero en general las lecturas de algún latinoamericano y todo lo demás no existían en esta generación, no en la generación de la década de 70, que todos sabían quién era Cortázar, hoy en día también, pero tiene que ser gente de letras, o el mismo Vargas Llosa, Carlos Fuente, Donoso de Chile, es decir, escritores enormes que han renovado la literatura. Bueno, nuestros jóvenes no conocen eso, y por ahí abrevan en otras fuentes que, bueno, no, y ahí dejamos un acervo fenomenal. Porque al no conocer nuestra historia, los chicos, uno habla hoy en día, me quiero ir, que esto, que lo otro, porque este país, le digo, vos conocés este tipo, este otro, lo que hizo, la lucha, no. Y bueno, ¿por qué? No aman lo que no conocen. Si nosotros no le enseñamos, y en esto es heroico lo que hacen muchos docentes y todo lo más, que intentan acercarle en el medio de una catarata de información negativa sobre nuestra historia, nuestra idiosincrasia, además idealizando a otros países que tienen unas historias realmente bastante truculentas. Y bueno, pero nosotros tenemos que empezar a reivindicar lo nuestro, las cosas importantes. Y creo que López, para los santafesinos, tiene una importancia fundamental. E insisto, yo fui admirando cada vez más a esta figura a partir de que lo fui estudiando. Y venía con muchas prevenciones. No es que lo idealizo ni nada por el estilo, pero tenía muchas prevenciones. Pero cuando me enteré este tema de la educación tan importante, hoy en día que estamos hablando de que la educación es el futuro, bueno, López estaba pensando en esto hace 2 siglos. Claro, usted hablaba del pensamiento de López, de Artigas, de integración, pero del otro lado, en el puerto había alguien que menos mal que no lo nombró, que es el que tiene la avenida más larga, y que justamente provoca incluso la separación, porque provoca el primer endeudamiento porque recibía mandatos
Sí, de arriba, ¿no? Bueno, la figura de Rivadavia no quiso ni siquiera ser enterrado en territorio americano. Tal el desprecio que tenía por América. Ni hablar por el interior. Y sin embargo, bueno, la plaza más importante de mi ciudad se llama Rivadavia. Y bueno, pero eso tenemos que clarificarnos y hablando de estos temas con la gente, con nuestros legisladores, insisto. Tenemos que revertir los pocos nombres de mujeres que tienen nuestros lugares públicos. Las escuelas, las plazas, las avenidas, y también empezar a recuperar la historia del litoral. Es más, el año que viene voy a empezar, yo publico en un semanario de Firmat, hago notas y voy a hacer una nota sobre hombres del litoral. Le voy a nombrar uno por uno, gente de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, de la banda oriental, de nuestros hermanos uruguayos, que uno va a Uruguay, están por todo lado, pero que nos pertenece tanto como a los uruguayos, porque no fue un caudillo oriental, sino un caudillo de todo el litoral, e importantísimo para todo el litoral, pero nosotros desconocemos totalmente a esa figura, y la grandeza de esa figura, porque cuando uno se va a pensar que en 1815 Artigas propone la reforma agraria, la distribución de la tierra entre negros, pobres, y bueno, hace más de siglos. Que fue el modelo de farmer de Estados Unidos, de grandeza de Estados Unidos, bueno, Artigas lo propuso hace 2 siglos. Y sin embargo, la figura de Artigas es como un fantasma en nuestra historia. También tiene que ver nosotros para reivindicarlo como algo malo, diría. Claro. Claro, me parece que también a través de los planes de estudio tendrían que reivindicar, ¿no es cierto?, en todos los niveles la figura que usted acaba de mencionar. Sí. Ha mejorado, yo ni lo vi cuando hice la primaria, la secundaria. Ni mención. Hoy en día, bueno, esto que estoy haciendo en Rufino, gracias a la amiga de estar con chicos, y está bárbaro, ¿no? Y los chicos se prenden, porque además, ¿y cuál relación tenés con San Martín? ¿Y qué pesaba Belgrano? Bueno, hoy me preguntó uno sobre la relación entre Facundo Quiroga y López, es decir, partió el dibujo. Porque este libro tiene muy buenos, me acompañó un dibujante, bueno, aprendimos la pandemia, tiene dibujos, un dibujante excelente, que es un arquitecto amigo de Firmat, con todos dibujos que va relatando brevemente, o sea, mis breves relatos, porque yo no hice un libro académico, hice un libro donde expongo 3 o 4 ideas importantes sobre la relación entre personajes, para después que se siga investigando. Porque hoy en día además hay que adecuarse a los lectores modernos, porque uno hace un libro de historia, cortar y pegar con 500, 600 citas, y bueno, está bien para que te aplaudan 2 o 3. Pero si uno quiere difundir las cosas, tiene que hacer libros cortos, ágiles, con algún tono cinematográfico ahí para que sean dinámicos. Gracias, Manuel. Bueno, gracias a ustedes.